Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. 1 Corintios 4:20, que hablamos que ese reino es vivir por el poder de Dios. Y vamos a hacer un alto ahí para hablar venimos hablando de vivir en el poder de Dios. Y en ese poder de Dios hay mucha información. Y a través de la historia de la humanidad, y este tiempo no es, también sucede lo mismo, que es que sobre ese poder de Dios se crean cantidad de doctrinas de hombre, de filosofías humanas, de cómo manifestar ese poder de Dios. Y aparece al lado de esa manifestación del poder de Dios la parte de las tinieblas, y la mezclan y nos dicen que es poder de Dios, y aparece, por ejemplo, la adivinación o la hechicería, las cartas, y se presenta como poder de Dios, lo presentan como poder de Dios. Quiere decir que hoy para que estemos todos atentos, porque a veces, como vemos y leemos la palabra y queremos ver cosas nuevas, y llegan los mensajes del mundo presentándonos cosas muy bonitas, doctrinas de hombres, y a veces nos engañan. Y estamos en el tiempo del fin y debemos de estar firmes en la palabra. Y hoy vamos a ver ese poder de Dios, cómo se manifiesta. Y cada día en la congregación se van a manifestar milagros en todas nuestras áreas, y debemos de esperarlos, porque ese es el poder de Dios. Si Dios está levantando su congregación, está edificando su iglesia, Él lo hace solamente por un método, que es el poder de Él. Y el poder de Dios es milagros, ¿sí? El poder de Dios es sobrenatural, es milagros, porque si no es sobrenatural ni son milagros, pues entonces no sería el poder de Dios. Le diría a una persona: en lo natural se puede hacer. Entonces es muy importante que hoy vamos a mirar, pues, afianzarnos la palabra, en dónde es, cómo funciona el poder de Dios. ¿Cómo funciona el poder de Dios? Conforme a la palabra, la verdad, no el engaño del mundo. Entonces vamos a 1 Timoteo 1, 3 y 4. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Entonces, ese poder de Dios, ¿cómo se manifiesta? ¿Y cuáles son los engaños que aparecen, que se presentan como medios para manifestar el poder de Dios? Entonces debemos ser claros que solo hay un medio para manifestar el poder de Dios, y sobre ese debemos de fundamentar nuestra vida y crecer cada día más, estar firmes. Entonces 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: Cuando partí para Macedonia, habla Pablo, ¿no? Cuando partí para Macedonia, te pedí que permanecieras en Efeso para hacer frente a esos que andan enseñando extrañas doctrinas, y no hacen más que enzarzarse en discusiones interminables sobre mitos y genealogías, que solo sirven para suscitar disputas. Entonces, en ese tiempo, Pablo dice que dejó ¿a quién? A Timoteo, porque se estaba resultando mucha información errada, mucha información de doctrinas de hombres, mucha información de mitos, tradiciones. ¿Sobre qué? Sobre el poder de Dios. Entonces dice, mire, todo eso, dice, y en nada contribuyen al plan de Dios basado en
La fe. Otra vez la fe. Pero yo ya sé eso. Entonces ahí vamos a hacer un alto y no caer en el engaño y de ver lo fundamental, lo vital, lo valioso donde debemos de nosotros conocer y saber cómo se manifiesta el poder de Dios y no caer en errores ni doctrinas ni filosofías humanas y estar firmes. Y si vemos los testimonios de fe, entonces dice que no basados en la fe. Otra versión dice: no preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Edificación de Dios que es por fe. Y la otra versión dice el plan de Dios basado en la fe. Entonces la fe es, como decir, el ingrediente secreto. La fe es el medio. La fe es el medio para poder ver el poder de Dios, para que se manifieste la fe, el poder de Dios, los milagros. Es la fe. No existe absolutamente otro. La palabra de Dios dice que siempre es la ¿qué? La misma. Y vamos a verlo. La misma. Dios no cambia. Los métodos de Dios son iguales. Pero cuando nosotros hablamos de la fe, dice: pero yo sé la fe y no me ha funcionado. Entonces hubo un error. La fe, ¿qué? Funciona, porque es la verdad. Y la fe solo la genera Dios. La fe no la genera nada más, porque la fe es un fruto y es un don de Dios. De Dios. Entonces sabemos que es la fe. Todo el mensaje de Dios está basado en la fe. Porque empezando por Dios, no lo que no se ve. No se ve. Entonces todo el evangelio y todo lo que hizo Dios se ha hecho la base es la fe. La base es la fe. Y en este tiempo están saliendo, como en la época de Macedonia, de Pablo y Timoteo, mensajes y discusiones sobre filosofías y doctrinas de hombre que parecieran que fueran la fe. Pero ¿por qué no es la fe? Porque la fe, hay un solo autor y consumador, un solo generador de la fe, que es ¿quién? Cristo el Señor. Y en el mundo están presentando cosas parecidas, pero no generadas ¿por quién? Por Cristo el Señor, por Dios no, sino por otros medios. Entonces yo ya sé que esa no es la fe. Me la parecen muy pareciditas, pero no es la fe. Es un engaño, una mentira. Nosotros debemos centrarnos en saber qué es la fe. La fe es la que nos sostiene. La fe es la generadora de los milagros. Entonces lo que está sucediendo en la congregación, que van a suceder cada vez milagros en todas nuestras áreas físicas, de salud, economías, de nuestros hogares para estar más estables, en nuestros hijos, en cada una de nuestras áreas, en nuestros negocios, en cada una va a ser por fe. Va a haber milagros por fe, porque Dios lo está haciendo y es fe. Entonces vamos a hacer vamos a Génesis. En Génesis 11, como siempre es lo mismo. Cuando vamos a Génesis 11, leemos y ahí aparece Noé. Y en Hebreos 11 dice que Noé lo hizo por fe. Pero Noé no sabía, pero lo hizo por fe. Quiere decir que el creer el mensaje y lo que hizo Noé, lo hizo por fe. ¿Cuál fue el ingrediente? ¿Qué fue lo que hizo Noé que logró hacer lo que hizo? La fe. Hacer un arca, salvar a su familia. Eso lo hizo por fe. La respuesta, la solución a una dificultad fue la ¿qué? La fe. La solución fue la fe. Estamos hablando del inicio de la historia de la humanidad. ¿Y cuál fue la solución? La fe. El evangelio es el mismo, no cambia. Yo no puedo entrar a caer en doctrinas y errores humanas, de engaños de hombres que presenten cosas diciendo esta es la solución. No, el evangelio, la palabra de Dios, la base es la fe, porque es creerle a Dios. Es creer a Dios, algo que no veo, que es Dios. ¿Y Noé qué hizo?
Dios le habló y Noé, ¿qué hizo? Dice que él obedeció absolutamente todo lo que le dijo Dios. Noé no le puso peros. Algún día vimos un mensaje de los peros. Noé no le puso peros, fue por fe. La solución ante un problema, ¿cuál fue? La fe. Avanzan 400 años. 400 años de la historia avanzan. Aparece Abraham en la historia de la humanidad. Y Abraham tiene otras dificultades. Y a Abraham le dice: usted va a ser padre de multitudes y usted lo va a prosperar y usted va a bendecidas todas las familias de la tierra. Y Dios le dice una cantidad de cosas a Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta para que todo eso se hiciera realidad? La fe. La misma fe que aplicó en Noé, esa misma fe es la que en Abraham se cumplió y solucionó y dio resultado. La fe. Entonces debemos de saber qué es la fe. El evangelio no cambia. 400 años después aparece Abraham y cree en Dios, lo que le dijo Dios. Dios le dijo unas cosas a Noé y Noé creyó y las hizo. Dios le dice cosas a Abraham y Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Fe. ¿Cuál fue el ingrediente? ¿Qué fue lo que generó en Abraham de hacer lo que él hizo? La fe. ¿Por qué fue y entregó su hijo? La fe. La fe. Entonces, si nosotros, Dios nos llamó y las circunstancias que estemos viviendo, no importa. Por eso en el evangelio y ya en el antiguo pacto hay una profecía. En el evangelio dice: y el justo vivirá por fe. Sigue siendo el mismo. Noé, fe. 400 años no cambió la fórmula, por llamar de alguna manera. Continuamente escuchamos que las universidades hacen estudios para encontrar las fórmulas. Fórmula para todo, fórmulas. Y hacen investigaciones para encontrar fórmulas, las universidades en el mundo. Y si encontramos la fórmula de la felicidad, una investigación en tantas personas, de tal edad, fórmula para el éxito, ¿sí? Nosotros y a veces compramos libros, fórmula para un matrimonio feliz, fórmula para que le vaya bien en el negocio. El mundo presenta fórmulas. Hablándolo de esa manera natural, si nosotros quisiéramos verlo de una manera natural, una fórmula, la fórmula es ¿qué? La fe. Pero la fe sola la genera Dios, y solo al que Él ¿qué? Al que Él llama. La fe solo al que Él llama. Noé se metió en el plan de Dios. Noé fue llamado. Abraham se metió en el plan de Dios. Fue llamado. Nosotros, Dios nos llamó y por eso se está ejercitando esa fe. Y es un proceso. Y en esa fe es creer lo que dice la palabra frente a lo que yo estoy viendo, ¿sí? Noé inició a hacer un arca, un barco inmenso, cuando no se veía la lluvia. No se veía. O sea, él no dijo: no, yo espero que se coloque oscuro el cielo, bien oscuro, y que llueva, y yo empiezo a hacer el arca. No. Él la empezó a hacer cuando todo estaba como full sol. Full sol. O sea, no se veía que iba a llover. Fe. Queremos un secreto de ver los milagros que van a suceder en la congregación. Debemos de comenzar a saber qué es la fe y no caer en engaños del mundo, doctrinas de hombre, filosofías que presentan muy bonitas con resultados. Las presentan con resultados, pero son huecas, mentiras. Porque realmente donde encontramos el resultado es en la fe. Y siempre ha sido la misma, no ha cambiado la fórmula, el mismo método. El evangelio es el mismo siempre. No es que hoy fue una cosa y mañana otra y pasado otra. No, es la misma. Y ahora nosotros lo conocemos. En esa época no lo conocían, nosotros lo conocemos. Entonces la situación que estemos viviendo, el milagro y el poder, lo que se va a manifestar en nuestra vida va a ser por fe. Y fe es obedecer, que dice Dios, lo que decía John Jairo a la presentación. Fe es obedecer. Dios lo dice, yo lo creo y avanzo así yo no vea lo contrario, en todas nuestras áreas, absolutamente en todas. Entonces fíjate ahí en esa parte. Ahora vamos a Gálatas 3:17. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después.
Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Entonces pasamos y aparece de Abraham, aparece en la historia de la humanidad 430 años después. ¿Aparece quién? Moisés. Moisés. Aparece Moisés en el panorama 430 años después. Y hay una circunstancia que es sacar un pueblo de un lado al otro lado, de esclavitud, llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Que había que abrir un mar, agua, alimento, sombra, luz. Y cuando veo Hebreos 11 dice que por fe Moisés hizo ¿qué? Todo eso. 430 años después, ¿cuál es la fórmula? La fe. La misma, la fe. Pero uno dice, la fe, pues que yo sí he escuchado mucho de la fe. Yo quiero escuchar otra cosa nueva, doctrina nueva. Ojo con ese engaño, ojo con caer en el error de conocer la verdad e irnos hacia fábulas. Pablo en varias partes de la Biblia habla sobre el mensaje del hombre como una fábula. Una fábula es algo que tiene una enseñanza, pero esa fábula es ¿de qué? La fábula orientada ¿a quién? La fábula es orientada a los niños, que tiene una enseñanza pero orientada a los niños. Una fábula, una enseñanza. Y Pablo dice, cuidado con las fábulas, enseñanzas que no es acorde al evangelio. Y en el tiempo del fin, cada día se van a levantar más doctrinas y enseñanzas erróneas y mostrando poder, pero que no es la fe, y nos la presentan como la fe. ¿Cómo sé que no es la fe? Porque la fe solo ¿quién la produce? Dios. Es un fruto de Dios, es generado por Dios. Yo no necesito hacer absolutamente nada. ¿Qué debo de hacer? La fe es por el oír, y el oír la palabra. Debo oír la palabra, que Dios alumbre mi mente, y cuando yo escucho la palabra la creo. La creo. Dice de que Él pagó un precio porque mi cuerpo esté sano. Creo esa palabra. Que hay en la economía, creo esa palabra. En la familia, creo la palabra. Así lo que yo vea sea lo contrario. La palabra, esa es la fe. Entonces 430 años aparece Moisés y la misma fórmula, misma solución. ¿Qué hizo Moisés? Por fe. La fe es por oír la palabra. Entonces, ¿qué debemos de regresarnos? Y de ahí la insistencia en la congregación, a todos lo llamamos para que nos reunamos a escudriñar la palabra, porque la fe es por el oír y oír la palabra. Si yo dejo de consumir la palabra, de escuchar la palabra, de congregarme, mi fe tiende a debilitarse, a inactivarse. Mi espíritu y pasa a crecer la carne, lo natural, lo que se ve, y termino pensando como piensa el mundo. Y si nosotros vamos a ver los milagros y la congregación, Dios va a mostrar su poder y lo va a hacer, toda la congregación empleemos, debemos estar firmes en la fe, porque la fe es el medio para ver los milagros. Si yo estoy viendo lo que se ve, es contrario a la fe. Y si yo vivo en lo que se ve, no voy a ver el milagro ni el poder de Dios. No lo voy a ver. No se va a manifestar, porque el milagro y el poder de Dios se manifiesta por la fe. Entonces, animarlos a que nos congreguemos en las semanas, en los sitios que estemos, para poder sacar un tiempo, leer la palabra, para que mi espíritu esté fuerte. Lo que dice Dios, así lo que yo vea es diferente. Esa es la fe generada por Dios, no es fuerza nuestra. No es que la vamos a emanar de nuestra voluntad natural y terrenal que Dios dio. No, la genera es Dios. Esa seguridad de que la palabra dice algo y sigo caminando, porque lo dice ¿quién? Dios. Porque lo dijo Dios. Y si lo dice Dios es la verdad. Entonces Dios nos da esa fuerza para continuar. Entonces 430 años después, la misma fórmula, la fe. Entonces los milagros se van a manifestar y se van a por la fe. Y la fe es lo que hizo Dios. Y Dios lo que hizo, lo hizo es la que es la verdad, es cierto lo que Él vino a hacer. Y eso empieza desde que nosotros nos sentamos con limpia conciencia.
Porque para ver el poder de Dios y los milagros, yo he de sentirme, dice que hemos de sentirnos galardonadores de los que le buscan, de que nos merecemos eso que Dios tiene para nuestra vida. Y de ahí es verme en limpia conciencia. Limpia conciencia es verme ¿qué? Como Dios dice que Él me hizo. Él me hizo ¿cómo? Santo y perfecto. Y eso es por fe. Y se manifiesta. Pero hemos de comenzar a ejercitarnos en esa fe, porque de pronto estamos corriendo y siendo engañados o tratando de hacerlo en nuestro esfuerzo, y se nos olvida que el justo irá por fe, que el evangelio es por fe, que yo debo avanzar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces mira lo que dice ahora en 1 Corintios 2, 4, 5. Después de Moisés sigue la historia mientras lo buscan, y vemos que aparece David, y David enfrenta a Goliat y lo vence. ¿Cuál fue la fórmula? La fe. Pasan años y aparece Elías, y Elías es raptado, y Elías oró y llovió, y oró y no llovió, y eso fue por fe. Y seguimos la historia y aparece Dios sobre la tierra. Cristo se hace hombre, Jesús, y llega. ¿Y con qué llega? ¿Con qué mensaje llegó? Tu fe te ha sanado. No he visto tanta fe. Lo mismo, la fe. Y aparece Pablo muchos años después y dice: ¿es por qué? Fe. Desde que inicia la Biblia hasta que termina, no cambia el evangelio. El fundamento del evangelio, de la vida, del reino de Dios y del poder de Dios es la fe. Es la fe. Entonces, ¿dónde debemos de fortalecernos? ¿Dónde debemos estar cada día más firmes? En la fe, que dice la palabra de Dios es la verdad. Así el mundo me presente otras enseñanzas, otras doctrinas, pero que son un engaño y una mentira. Porque el mundo habla de fe y nos coloca a ver cosas. Debemos de renovar la mente. Nuestra mente viene de fe en ver cosas. Y debemos de la fe, la palabra es: Dios dice algo y eso es la verdad, lo creo. Y se va a manifestar los milagros en nuestra vida, porque es el poder de Dios en nosotros. Dios mora en nosotros. Dios es el generador de la fe. ¿Por qué van a estar cada vez mejor los negocios en cada uno de nosotros? Porque la economía de Dios la genera es Dios, por encima de las circunstancias. Nuestra salud, el cuerpo, Dios pagó un precio alto. Una llaga, sufrió sus llagas para que nosotros fuéramos sanados. Se llevó los pecados. Todo eso es por fe. Yo voy a estar recordando continuamente, es la palabra de Dios, que no me dejará ni me desamparará, que todo es para bien. Eso es por fe. Que debo de estar contento con lo que tengo. Eso es por fe. Porque el mundo, el mensaje es: nunca esté ¿qué? Satisfecho. Pero la palabra dice: esté contento con lo que tiene, sin ser conformista, y saber de que disfrutar lo que tengo, valorarlo, sabiendo que Dios me va a dar más. Pero es por fe, y la fe es por el oír la palabra de Dios. El único método es el mismo, no ha cambiado. Entonces mira lo que dice ahora en 1 Corintios 2 del 4 al 5. Yo os anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. La fe está apoyada en el poder de Dios y lo que Dios hace por medio de nosotros, no en doctrinas ni mensajes humanos de el poder de la mente, de generar repeticiones, de generar que uno hace. No, es Dios haciendo. La fe es Dios hace, uno avanza y Dios hace, aparecen, suceden los milagros.
¿Cómo? No sabemos. Porque si se supiera, entonces no fuera ¿qué? No fuera un milagro. Suceden los milagros. Se abre el negocio, aparece la sanidad, mejora el cuerpo, nuestras familias más fortalecidas. Sucede el milagro, pero es porque estamos obedeciendo la palabra. No podemos caer en el engaño de que vivo por fe, pero no obedezco la palabra de Dios. Porque fe va unido a la obediencia. Fe va unido a la obediencia. La palabra de Dios dice algo, yo lo creo y avanzo en esa palabra y se cumple en nuestra vida. Entonces Pablo dice que él compartió el evangelio, pero fue con el poder de Dios para que se apoye en ese, ¿en qué? En el poder de Dios y no en el hombre. La otra versión dice, de modo que la fe de ustedes no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. La fe es fruto de Dios. Yo veo, y es un proceso. Es un proceso. A medida que nuestra relación con Dios, al comunicarme que en la relación con Dios hay orar, leer la palabra, congregarnos. Uno dice, ahí tienes leer la palabra. A medida que me relaciono con Dios, conocemos más a Dios, nuestra fe se va a ir fortaleciendo. Se va a ir fortaleciendo, pero la genera Dios, no nosotros. Entonces los milagros que necesitamos, los milagros que uno dice, Dios mío, ¿ahora qué hago? Mire la economía cómo está, mire la salud, mi familia, el trabajo, el futuro, mire lo que veo que viene. Vea lo que viene, las historias que estuvimos viendo con el tiempo de que venían guerras y gente y eran poquitos, y uno a veces se ve frente a las circunstancias que no puede. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues debemos de recordar quiénes somos nosotros, que somos sus hijos, y que el poder de Dios se va a manifestar es por medio de la fe. Y la fe es leer la palabra. Lo que dice la palabra se cumple, porque la palabra es la palabra es la verdad, ¿sí? La palabra es la verdad. Al final del tiempo siempre va a salir a flote la verdad, y esa es la palabra de Dios. Desde el inicio hasta el final es lo mismo, se repite una y otra vez que fue la fe. ¿Y la fe quién lo hizo? Dios. Nosotros no hacemos el milagro, Dios lo hace por medio de nosotros, pero hemos de estar confiados en Dios, confiados en Dios. Miremos lo que dice ahora en 1 Timoteo 6:10. Al inicio vimos de que había un mensaje que eran doctrinas de hombre, filosofías, pensamientos, los cuales quitan la base de la fe, de que estemos firmes en la palabra de Dios. Entonces ese mensaje que va quitando la firmeza de la palabra de Dios ese es un peligro, ¿sí? De que nos podamos extraviar de la fe. Y el otro es este que está en Timoteo. Mira lo que dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno se extraviaron de la fe. Codiciando algunos ¿qué? Se extraviaron de la fe. ¿Por qué el amor al dinero me extravía de la fe? ¿Por qué el amar al dinero me hace perder el camino? Porque vimos de que todo el proceso para ver los milagros y el poder de Dios y vivir seguros en lo que dice Dios es la fe. Y amar el dinero hace de que yo vaya en el camino correcto, y si comienzo a amar el dinero, entonces mi camino se va ¿qué? Extraviando. Entonces voy a dejar de ver el poder de Dios y los milagros por amar ¿qué? El dinero. ¿Y por qué? Uno, porque cuando fe es que estamos confiando plenamente ¿en quién? En Dios, plenamente. Dejen los que vimos: Moisés, Noé, Abraham, David. ¿Qué hacían todos los reyes? ¿Qué hacían todos? Confiaban plenamente en Dios. Es decir, que se ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos y colocamos el dinero porque lo vemos, y el dinero genera seguridad falsa. En el momento en que mi vida coloco mi confianza en el dinero porque lo veo,
comencé a extraviar mi fe. ¿Qué es extraviar la fe? Pues que mi confianza pasa de Dios a confiar en lo que estoy viendo. Y fe es confiar en la palabra de Dios, en Dios en quien no lo veo, porque Dios nunca se va a ir, porque Dios siempre va a estar en nuestro interior, porque Dios siempre va a estar al cuidado nuestro, porque Dios siempre va a estar, mientras todo lo que se ve pasará, absolutamente todo lo que se ve. Entonces volvemos, entonces la fórmula es la fe. Vamos a ver milagros y prodigios, cada día los vamos a ver, y Dios lo está haciendo. En esta semana es maravilloso que hablé con varias personas, algunos han dado testimonios, y cómo de la nada Dios está generando, de la nada, de donde no se veía, Dios está haciendo, ¿sí? Dios está haciendo, pero una confianza, una palabra que una persona me decía: Mauri, yo cerré los ojos y me lancé. Yo llegó y la palabra lo dice, y Dios lo está haciendo. Debemos de confiar la palabra porque es la verdad, así no la vea, pero es la verdad. Así lo que yo vea sea lo contrario, así lo que vea es imposible, difícil, eso va a ser para ahí dentro de 10 días. No, la palabra lo dice, lanzo. Esta semana en la congregación hubo milagros sobrenaturales, Dios haciendo. Y yo mirando los testimonios que me contaban, escuchaban, la fe sencillamente no se hizo nada, es creer una palabra y Dios abre. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Entonces debemos de estar seguros en dónde está la fe, porque caemos en el engaño de pasar una fe natural y terrenal que no es fe. O sea, eso es otra cosa. La fe es solo generada por Dios, la palabra de Dios, y la fe es en la palabra. Dios dice, lo creo y ahí voy. Si Dios dice que no debo de preocuparme ni angustiarme por nada, ¿eso es por qué? Eso es por fe. Cuénteme a mí, que yo le voy a estar pendiente de ustedes, sus cosas. Cuénteme, confíe en mí, eso se va a solucionar. Y recuerda que la confianza no es que no haga nada, debe salir a volar como los pájaros, debemos de salir a hacer lo que nos toca. El hombre prepara al caballo para la batalla, Dios da la victoria, pero es confiando en una palabra, no angustiarme y no preocuparme, porque Dios dice en su palabra que no debo de angustiarme ni preocuparme. Entonces creo en esa palabra por fe, como cuando Dios le dijo a Abraham: deme su hijo, y Abraham sabía que Dios se lo podía volver a ¿qué? A dar. Se lo volvía a dar, lo resucitaba, le aparecía otra vez, pero él sabía, estaba confiado en Dios, en su palabra. Entonces nosotros, en el mundo hay un engaño muy fuerte sobre la confianza, que es el dinero. Y si paso a amar el dinero, recuerda que el problema es el verbo anterior, amar, me extravío de la fe, porque dejo de confiar en Dios. Entonces si vamos caminando, entonces hoy es para que hagamos un alto, que de pronto estamos confiando es en el trabajo, estoy confiando es en el negocio, estoy confiando es en mis habilidades, estoy confiando en mis relaciones, estoy confiando en mi inteligencia. ¿En dónde está mi confianza? Para ver los poderes de Dios y los milagros, la congregación en pleno debemos de crecer, que solo confiemos en el Dios vivo. La congregación debemos de crecer de una confianza absoluta en lo que dice la palabra, absoluta, por encima de todo. Ahí debemos de ir todos, y cada día se van a manifestar más los milagros y el poder de Dios, porque es la verdad. Desde Génesis hasta el final es el mismo método, es la misma fórmula. Dios usó lo mismo, la fe, y lo genera Él. Entonces avanzamos, creemos la palabra. Entonces es nosotros como congregaciones que pensemos y meditemos hoy: ¿dónde está nuestra confianza? ¿En qué yo estoy creyendo? ¿En dónde está mi tranquilidad? Decía David: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Así se caigan los montes, estaré confiado. Me acuesto y duermo tranquilo. ¿Dónde está? Por fe en Dios.
Dios nos cuida. No es lo que diga el hombre, no es lo que quiere una persona. Cuando ya conocemos la soberanía de Dios, es lo que ¿qué? Dios ha predeterminado desde antes. Nuestros tiempos están marcados por Dios. Eso es por fe. Entonces no es ni antes ni después. Es el día que Dios ¿qué? Nos llame. Mientras tanto no me afano, no me preocupo, disfruto y gozo. Todo tiene un propósito. Es por fe. La palabra dice que están los tiempos preestablecidos. Mientras estemos en este cuerpo, entonces quedo tranquilo en esa palabra. Es por fe, me da tranquilidad, me da seguridad. Y hay una palabra de que va a mostrar su poder sobre nosotros. Dios lo va a hacer, pero es por fe. Es quitar toda confianza en lo que vemos, ejercitarnos esa fe que está en nuestro interior, ejercitarla para ir despojándonos de la razón y entrar en los campos maravillosos de ver los milagros que los hemos visto y cada día van a ser mayores, porque es la única manera para que se conozca que la gracia es el evangelio. La gracia está vituperiada, la gracia, la gente no sabe qué es la gracia de Dios. La gente piensa que es libertinaje. Si usted va a la gracia, usted es libertinaje, usted anda en pecado. Cuando no saben que la gracia es sobrenatural y caminamos en santidad. Eso es lo que no sabe la gente. ¿Y eso es por qué? Por fe. Vaya, hágalos en su capacidad, si puede caminar en santidad. Imposible. Pero por fe el evangelio dice que Él nos llamó a caminar en santidad. Es por fe. Y Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. En cada uno de nosotros nos ha ido ciñendo. Y es Dios. No es esfuerzo. No es por obras. No es de que yo quise, no. Algo en nuestro interior nos ciñe y no nos permite correr hacia el mal. Eso es sobrenatural. Algo no permite. Usted quiere irse para allá a hacer el mal y de allá lo saca, lo devuelve y dice: no, usted no es de allá, usted es por acá. Es por fe. Entonces, ¿cómo se va a mostrar de que la gracia sí es el evangelio? Pues Dios cada día va a hacer más milagros sobre cada uno de nosotros, para cuando sucedan, allá que vamos a decir: fue Dios, fe, la gracia, la palabra. Y la gente: ¿cómo así? ¿Qué es eso? No es creer nomás. Sencillo, es absolutamente fácil. Es creer y no tuviste que repetir nada. No. Y el poder de la mente tampoco. Porque ¿cuál mente? No es que yo soy vil, no tengo capacidad. Pero tengo un Dios que todo lo puedo, ¿qué? En Cristo. No tengo capacidad, pero todo lo puedo en Cristo. Fe. Me veo incapaz, pero en Dios sí puedo. Fe. No puedo, pero todo lo puedo en Cristo. Comenzamos a ver qué es fe. Es Dios haciendo en nosotros. ¿Cómo va a abrir Dios? No sabemos. Pero que milagros van a suceder en la congregación familia, debemos de estar plenamente convencidos, porque Dios dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Y quién es la iglesia del Dios vivo? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y Dios va a manifestar cada día más sus milagros en todas nuestras áreas. Pero debemos de estar, es cuando suceda eso, no caer en el engaño del mundo y de pasarnos a creer en lo que se ve. Debo estar más firme siempre en lo que no veo, siempre en Dios, siempre en Dios. Entonces si en este momento la fe, por tanto escuchar fe y fe, como que ya uno dice: no, eso como que ya pasó de moda, eso debe haber algo nuevo. Entonces hacer un alto y no. Ojo, la fe es ¿qué? Todo. Decimos, la fe es todo, es el evangelio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe sabemos que el universo fue ¿qué? Por la palabra de Dios, por la fe. Es la fe, entonces yo tengo que regresar a la fe. Si yo me estaba extraviando, regresemos a la fe. Y la fe es por el oír, y al oír la palabra. Entonces, porque milagros, la persona que dice que yo estoy orando y no ha cambiado y no pasa, no importa, llegará el día en que Dios la transforme, porque para Dios no hay nada que imposible ni imposible, es por fe. Y el trabajo Dios lo va a abrir, porque es por fe. Y los negocios los va a abrir, y lo que está en problemado se soluciona, pero es por fe. Dios lo va a hacer porque va a mostrar su poder. Hay situaciones que se presentan sencillamente para ver el poder, para mostrar su poder. Endurecía el corazón del faraón, ¿para qué? Para mostrar el poder. Entonces las circunstancias a veces suceden para ver el poder de Dios. A veces suceden para ver el poder de Dios, de que Dios sí va a hacer lo que dice su palabra. Vamos ahora a 2 Corintios 1:8. Entonces, avanzando,
vamos a la historia de Pablo y mira lo que dice. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. De hecho, esperábamos morir. Pablo le está contando a los corintios lo que le pasó en ¿dónde? En el Asia, en un viaje. Y que en ese viaje que él tuvo en el Asia, todo fue placentero y chévere, todo incluido. Crucero, el hombre estuvo relax. No, Pablo dice, mire, les voy a contar pues para que sepan que es que las cosas no son como ustedes, o como ustedes me ven así a toda hora reinando en vida y que, pero les voy a contar cómo es lo que pasó allá. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservarla. O sea, la situación ¿cómo era? Cero. Hoy ¿cómo está la situación? Mira la situación de Pablo que vivió, cero. Entonces puede estar así, la salud, la familia, la economía, cero. No hay esperanzas. Pablo ahí donde estaba dijo, llegó el día en que voy a ¿qué? A partir. Ya me llamó Dios, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Las circunstancias son muy duras, las circunstancias están adversas. Es muy difícil continuar. No hay nada que hacer. Pues en ese momento, cuando las circunstancias están adversas, están difíciles, que no hay para dónde, pues en ese instante es donde ¿qué? Donde vamos a ver qué es la fe. A ver si la fe no es lo que se ha mostrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ver si no es poder de Dios, si Dios no se manifiesta su poder por medio de la fe. A ver si no hace milagros, si no saca agua de donde no hay, si no multiplica de la nada. Recuerda que en lo natural se necesita 1 por 3, 1 por 8, 2 por 6. En lo natural 1 por 0, 0. En el reino de Dios 1 por 0 es 1000. Decía de multiplicación, es sobrenatural. No es 1 por 0, 0. En el reino de Dios no funciona eso. No funciona eso. Pero nuestra mente, nuestra razón está muy ligada a lo natural. 1 por 0 es 0 y es 0. No, yo estoy en el reino y 1 por 0 es 1000. Porque el reino de Dios saca de la nada. ¿De la nada es qué? Del 0, hablándolo en los números. De la nada. Dejamos de confiar en nosotros mismos. La circunstancia era tan difícil, tan dura de Pablo, que ¿cuál fue el primer resultado? Lo que estamos hablando. ¿La fe dónde está? A veces la fe se extravía y pensamos que es fe, pero eso no es fe. Recuerda que no, que fe es lo único que viene y lo produce ¿quién? Dios, lo que no se ve. Pero nuestra mente es engañada. Y dice Pablo que él, como resultado, dejó de confiar en ellos mismos. Lo primero que sucedió fue que todo estaba tan difícil, adverso, que no se podía hacer ¿qué? Nada. 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 Hoy en donde no podemos hacer nada, ahí es donde aparece, dice, y aprendimos. Pablo, el hombre de fe, Pablo, aprendió. Hay como en 4 partes de la Biblia donde Pablo habla de que aprendió. O sea que él se formó en eso. Si no era que él llegó y vio todo y bajó. No, inclusive el hombre que vio al justo y escuchó, el que vio y lo escuchó cuando bajó, entra en un proceso. Porque el mal mora ¿qué? En cada uno de nosotros. Y ese mal es la duda. Ese mal es la duda, la incertidumbre, el temor. Y entramos todos en el proceso. El mismo proceso lo vio ¿quién? Lo vivió Pablo. Y entró en un proceso de dejar de confiar en él para pasar a confiar ¿qué? Solo en Dios. Oiga, esa palabra, solo. Confiar solo en Dios. Solo en Dios, porque la situación era que ellos ya iban a ¿qué? A morir. Y ellos en sus fuerzas no pueden hacer nada. Entonces nosotros vamos a confiarse ¿qué? Solo en Dios. Entonces dice, nosotros tuvimos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué hace referencia Pablo de Dios que resucita a los muertos? Uno que se había muerto y Dios dando referencia que para Dios no hay nada que imposible ni difícil.
que hasta la muerte Él la venció y que si es necesario Él volvía y los levantaba. ¿Qué está hoy? La salud, la economía, la familia, el hogar. Como esté, Dios va a levantar todo eso que está ahí diezmado. Dios lo va a levantar para mostrar su poder. Nuestra salud se va a restaurar. Nuestra economía se van a restaurar porque Dios levanta. Dios es poderoso, pero debo de creer lo que dice la palabra, no razonar y confiar en mi capacidad para pasar a confiar solo lo que dice Dios. Y se comienza a vivir un reposo sobrenatural de saber que Dios sí cumple, que sí es verdad su palabra. Entonces fíjate que vamos ahora a recordar lo que dijo Abraham, Romanos 4:17. Luego volvamos otra vez ahí. Como dice la escritura, te he constituido padre de muchos pueblos, y lo es ante Dios en quien creyó, el Dios que infunde vida a los muertos y llama a la asistencia a lo que no es. Esta versión dice: Abraham creyó este mensaje porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Así como a Pablo dijo: Dios levanta a los muertos, Abraham, cuando Dios le dijo: deme su hijo, Abraham, ¿por qué no dudó? Porque Abraham sabía que Dios le daba vida ¿a qué? A los muertos. Y de crear algo, ¿de dónde? De la nada. De donde ya usted dice que la economía quedó en nada, que la salud ya no hay. Los médicos dicen esto, la economía, mire cómo están las deudas, mire la situación del país, mire. De ahí, de esa nada, ayudó a saber quién es el Dios que nos llamó. De esa nada, a saber quién es Dios, el que nos llamó para conocerle. Y ahí es la fe. Y creo su palabra, y de ahí Dios nos va a levantar a todos nosotros para mostrar su poder y su gloria en cada uno de nosotros. Por fe. Porque es un Dios que crea algo de la nada. Dios creó todo lo que se ve de lo que no se ve. La fe. Entonces debemos de regresar, y si nos estamos extraviando en los caminos por tanta información del mundo, por tanta pensamiento humano, tantas cosas, debemos de regresar y saber que hay un solo método, que es la fe. Es la fe. Al oír la palabra, la fe nuestra se va a ir fortaleciendo y se va a ir cumpliendo. Entonces debo regresar. Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Efectivamente, la palabra de Dios es ¿qué? Eficaz, viva y eficaz. Pablo y ellos pasaron a confiar solo en Dios. Y dice: miren, allá en Asia, con ese problema que tuvimos, efectivamente, cuando confiamos solo en Dios, Dios nos libró, nos rescató. Y volverá a hacerlo ¿de qué? De nuevo. Porque es por fe. No es una, volverá a hacerlo de nuevo. Pero mira lo fundamental. Dice: hemos depositado nuestra confianza en Dios. Hemos depositado nuestra confianza en Dios. Depositar la confianza en Dios es, la palabra dice, yo debo de obedecerla. Nosotros no podemos caer en el engaño de decir: confiamos en Dios, confío en Dios y no obedezco la palabra. Eso no es confiar en Dios. Si la palabra de Dios dice que debemos de orar por el enemigo, por el que te quiere hacer daño, si viene y te pide ayuda, debemos de hacerlo. Eso es lo que dice, eso es palabra de Dios. Yo debo ¿de qué? Obedecer esa palabra. Si esa palabra, que ore por su enemigo, el que le quiere hacer daño y cizaña, y usted, no, ojalá que le vaya peor, más mal, sufra, siquiera, pues no estoy obedeciendo la palabra de Dios. No estoy obedeciendo, y caigo en el engaño, y entonces comienza a extraviar mi fe, porque es depositar mi confianza en Dios. Si Dios dice que ore por el enemigo, pues yo voy a orar. ¿Es locura para el mundo? Claro, pero es poder de Dios. Porque el primer milagro que sucede es que cuando oro por mi enemigo, ¿qué sucede en mi interior? Libertad. Libre. Porque si no lo hago, entonces se dispara la carne, el odio, la venganza. ¿Sí? Entonces fíjate lo fundamental de obedecer la palabra.
hemos depositado nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Lo que viene son milagros. No importa la situación. Y entre más difícil la situación, lo que vamos a ver es que más el poder de Dios. Entre más caído, como dijo Pablo, mire, ya mis fuerzas no podíamos, pero aprendí en que no confiamos en nosotros, sino que pasamos a ¿qué? Aprendimos a confiar plenamente en Dios. Entonces las circunstancias que estamos viviendo es comenzar a dejarnos caer como un bebé en las manos de Dios, ¿sí? La palabra es la verdad, la fe es la misma, no ha cambiado, no ha cambiado. Todo pasará, pero el evangelio ¿qué? Y dentro de 40, 50 años usted va a estar hablando a sus nietos. ¿Y de qué le va a estar hablando? De la fe. La fe, lo mismo. Pero el mundo habrá muchas doctrinas de hombre, muchos engaños. Pero desde Génesis hasta el final y dentro de 40 y 50 años, pase lo que pase, la fe va a ser la misma. Y la fe la genera solo Dios. Es fruto de Dios y es don de Dios. Y entonces la economía, la salud nuestra, nuestras familias, todo vamos a ver, es poder de Dios, solamente es creer. Es la palabra lo dice, yo avanzo, Dios lo dice con gozo. Si dice que yo voy a estar con gozo, dice por nada, dicen siempre esté gozoso. Entonces yo digo, no voy a estar triste, porque yo debo obedecer lo que dice Dios. Y Dios dice que debemos estar ¿cómo? Gozosos, no tristes. Entonces voy a estar gozoso, Señor. Entonces le oro, yo obedezco gozoso, que es fuerza de Dios ante la circunstancia adversa. Fuerza de Dios. Entonces vamos a ver cada día en nuestras vidas milagros, familia. Milagros. Si la semana pasada hubo caminos abiertos, bendecido, esta semana va a ser más y de aquí en adelante, ¿sí? Porque la gracia, Dios nos está levantando para llevar un evangelio limpio, un evangelio de la verdad, un evangelio donde es Dios haciendo en cada uno de nosotros, donde no hay doctrinas de hombres, y Dios por eso va a manifestar su poder en cada uno de nosotros, porque Él dijo: edificaré mi ¿qué? Mi iglesia. Entonces, para terminar, vamos a 1 Corintios 16, 13. Mira, aprender sobre la fe e ir obedeciendo a Dios es maravilloso, porque es en el momento de la circunstancia. En el momento de la circunstancia, recordar que somos llamados de Dios, y Dios nos llamó fue para crecer y fortalecer la fe, estar confiados solo en Él, y Él es el que va a hacer. Entonces dice Pablo: estén alertas, permanezcan firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Permanezcan firmes en la fe. La fe es, Dios dice algo, eso es la verdad. Dios dice algo, se cumple. Hoy, mañana, 30 días, 6 años, 10 años, se cumple. La fe, firmes en la fe. Entonces, si estábamos extraviados, si estamos por allá engañándonos por doctrinas de hombres o confiando en nosotros mismos, debemos de regresarnos y saber que debemos estar firmes en la fe. Y para estar firmes en la fe debemos de ser ¿qué? Valientes y fuertes, porque en el momento a veces no se va a ver nada, y avanza y no se ve nada, y parece que colocará más oscuro, más denso, más difícil. Pero ahí en esos instantes es donde más aplica la fe. En esos momentos es donde más aplica la fe. El método, el secreto, allí es donde la palabra de Dios se va a manifestar más, porque es para el poder de Él, su gloria, y Dios lo va a mostrar por medio de cada uno de nosotros. Cristo mora en nosotros y ahí está el fruto del Espíritu. En todos nosotros está la fe. Es echar mano de la fe, es saber a qué Dios nos llamó y levantarnos cada día. Este día que hizo el Señor, me gozaré en Él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré en Él. No hay por qué estar tristes, debemos estar gozosos, ¿sí? Dios dijo que tiene cuidado de nosotros. Él lo va a hacer. Desde el vientre hasta las canas, Él lo va a hacer. Él dice que nos provee, Él nos va a proveer y nos va a dar más de lo que pedimos y entendemos. Firmes en la fe, sabiendo de que vienen son milagros para cada uno.
Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas.